Buenos días en esta mañana tan linda, tan preciosa, en que vamos a enseñar algo que queremos aprender juntos tocante la palabra Shabbat. ¿Qué significa Shabbat? Ah, Todavía no he terminado todo mi estudio tocante Shabbat. Ahorita en la mañana me paré con mi espíritu reflejado donde Dios había hablado conmigo tocante hablar a un tema que es de mucha confusión. Es de mucha confusión porque todos lo toman a la manera de ellos. Pero vamos a estudiar conforme al Espíritu Santo nos lo dicta. Y es hablar tocante a Shabbat. Voy a hacer una oración rapidita para que el Espíritu Santo nos guíe y que nos lleve hasta un lugar donde Él nos explique qué en realidad es Shabbat. Padre, en el nombre de Yeshua, vengo delante de tu presencia, Señor, para que tú me enseñes por tu Espíritu Santo, Señor, y me ayudes a escudriñar tocante lo que significa realmente Shabbat, lo que significa el día sagrado de reposo de Dios. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, entenderla y no confundirla, Señor, ni menearla como el café a manera de que nos haga daño, sino que tu Espíritu Santo, your Holy Spirit, entre y dé a nuestra mente claridad tocante al día de reposo. Señor, te damos las gracias en esta mañana tan linda que nos has levantado, Señor, llenos de vida, llenos de vigor para poder trabajar en tu palabra, poder hablar de la Escritura y poder decir lo que tu Espíritu Santo nos diga. Te pedimos que nos ayudes y si decimos algo mal, Señor, que nos detengas también. Queremos que todo el estudio, Señor, sea preparación de tu Espíritu Santo, que no se hable otra palabra más que se hable lo que dice la Sagrada Escritura. Ayúdame a mí, abre mi mente, open my mind, Señor, abre mi mente, pero también abre mi corazón para que todo lo que lea lo escudriñe junto con tu Espíritu Santo y se llene mi corazón. Gracias, Señor, te doy en esta mañana por todo, en todo y para todo. Gracias te doy, Señor. Abro mi corazón completamente a ti. Dice la Escritura en capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que él hizo. Y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él, en el reposo de toda obra que había hecho en la creación. En otras palabras, Dios había terminado de hacer toda la tierra, todas las seres vivientes, las estrellas, el sol, y había un día que Dios había descansado. Ese día se llama el día de reposo, el día que Dios descansó de hacer su obra magnífica. Nos vamos a ir a otro libro donde la gente se confunde mucho tocante a Shabbat. Shabbat se celebraba por los judíos o por el pueblo de Israel porque Dios había descansado y era el primer día de la semana. Hoy, sábado, se comienza desde una noche antes de que caiga el sol. Se comienza la preparación, así le llaman los judíos, preparación. Te preparas un día antes para que no hagas nada el sábado. Ahorita muchas de las gentes están confundiendo tocante a Shabbat. Pero no voy a hablar de eso ahorita hasta que el Espíritu Santo comience a fluir y comience a hablar tocante lo que es Shabbat.
Shabbat es un ritual de descanso semanal de los creyentes del judaísmo. El día de descanso semanal, Shabbat, hace la referencia del día de descanso después de que los 7 días de trabajo para la creación del mundo. O sea, Dios había creado el mundo entero según el libro de Génesis. En Génesis se hablaba de que Dios había creado el mundo en 6 días, ¿ok? Y al séptimo día fue el día que Dios reposó. La palabra Shabbat proviene de la raíz hebrea compuesta por los consonantes Shin, Bet, y Dad y Del. Verbo Shabbat, que significa poner fin. ¿Poner fin a qué? Poner fin a las cosas, o sea, al trabajo, a las cosas, a los pensamientos malos, a todo. O sea, en otras palabras, tu mente tenía que estar directamente conectada con Dios. En aquel tiempo, cuando Dios hizo el mundo entero, puso las estrellas en su lugar, puso el sol, puso la luna, hizo el hombre a su semejanza y descansó al séptimo día. Según la palabra de Dios en Génesis, Shabbat significa parar, poner fin. En hebreo dice que se llama Shin, Bet y Dad, del verbo Shabbat, que significa poner fin. O sea, stop, detente. Detente. O sea, Dios se detuvo. En aquel momento, Dios detuvo todo, porque descansó. Shabbat se fija para el día sábado, donde es obligatorio descansar. El Shabbat es un día destinado para unirse con la familia, ya que no se permite estar muy lejos de la casa. O sea, en otras palabras, tienes que reunirte con tu familia en sábado, reunirte con tu familia y estar feliz, contento, descansando. Y es una forma, Shabbat es una forma de recordar lo que realmente somos. Es una forma de recordar que todos somos iguales. Porque según Shabbat, todos los de Shabbat, todos los que celebran Shabbat, todos los que creen, ya dice, animales, humanos, deben de descansar en el día de reposo. Aún la tierra tenía que descansar en el día de reposo. ¿Por qué razón? Porque Dios descansó. Shabbat tiene varias costumbres para mantener un ambiente de descanso o santidad. Algunas de ellas son encendiendo las velas, que la mujer las enciende, recibiendo a Shabbat. ¿Cuándo comienza Shabbat? Dice que un día antes debes de hacer la preparación. Los judíos un día antes tienen que prepararse con Shabbat para que antes de que se meta el sol, prender las velas y recibir a Shabbat. De un día antes, metiéndose el sol, ya comienza el sábado. También lo puedes celebrar preparando comidas especiales y banquete a Shabbat. En otras palabras, cuando tú celebras Shabbat, estás invitando a Joshua y a Adonai a que se sienten a tu mesa a comer contigo. Muy interesante, ¿verdad? La fiesta de Shabbat significa todo, realmente reconocer lo que somos iguales
Tú y yo somos iguales los que celebran Shabbat en sábado. El encendido de las velas es un encendido que la mujer celebra, lee una oración a Dios y recibe Shabbat, recibe el sábado, el día de descanso. El sábado, en el siguiente día, cuando comienza, tú debes detenerte todo. ¿Ok? Shabbat significa poner fin, o sea, detener o parar todo lo que estás haciendo. Solamente vas a convivir con tu propia familia y Dios sentado allí vas a convivir con Dios. Dios va a estar en tu mesa el día de Shabbat. En otras palabras, donde te sientes tú a comer con tu familia y a servir el pan y el vino. ¿Por qué el pan y el vino? El pan significa el maná. Significan dos panes. Significa la Biblia en Génesis, en Éxodo, perdón, donde Moisés iba por el camino con los de Israel y Dios le dio el maná, doble porción, dos panes. El vino, ¿por qué? El vino se celebra por lo dulce, porque tu vida tenía que cambiar. El vino tiene que ser en alcohol bajo, porque la familia completa lo tomaba. En otras palabras, si el vino no tenía alcohol, era mucho mejor para la familia, porque hasta los niños tomaban. Más adelante dice que se preparaban con velas, encendido de velas, preparación de comidas especiales en el banquete de Shabbat, uso de vestimentas especiales. Acuérdense que los sacerdotes antes usaban su vestimenta especial, con el cuadro aquí enfrente, el pectoral de las 12 tribus. Usaban utensilios especiales en los festivos también. Se concentraban en su vida espiritual. Tenían que tener satisfacción y deleite físico. En otras palabras, tú tenías que relajarte completamente en un sillón, poner tu cabeza atrás y meditar en el Espíritu Santo. En otras palabras, descansabas de todo tu ser. Convivías con toda tu familia. No te apartabas para ir a hacer otras cosas en tu tierra, en tu ganado, en tus dales de comer. Todo lo tenías preparado un día antes. ¿Por qué? Porque Dios descansó y quería que tú descansaras y dejaras a la tierra descansar. ¿Por qué Shabbat? Porque Shabbat significaba un día de descanso, un día de reposo y un día espiritual. ¿Por qué se tiene que hacer cada semana? La razón que se tiene que hacer cada semana es que Dios no quería que lo olvidaras, que te fueras a hacer más cosas durante todo el año como lo hacían antes el pueblo de Israel. Se iban y hasta el fin del año venían y dejaban su sacrificio, mientras en todo ese tiempo se olvidaban de Dios. Un año era mucho para adorar a Dios. Shabbat fue construido para la reunión de familia, para adorar solamente a Dios. ¿Y cuál era la razón de que adoraban a Dios? La razón era que Dios, de antes de la creación del mundo, ya había pensado sobre el día de descanso. Él habló tocante a hacer al hombre a su semejanza.
La tierra la miró sola. Hizo al hombre a su semejanza y también hizo a Adán y hizo a Eva. Los hizo completamente. Pero también Dios descansó. Y ahora nos vamos a ir hasta una lectura donde la gente confunde mucho el día de Shabbat. La palabra Shabbat se deriva al conocido como término sabático, que se refiere a un periodo de tiempo que es dedicada meramente a intereses personales y obligatorios, laborales y académicos. O sea, no debes de hacer nada. En otras palabras, debes dedicarte solamente a Dios. Generalmente es llamado sabático al descanso voluntario de las responsabilidades laborales. O sea, no debes de tener ninguna responsabilidad laboral, académica, comenzando el sábado. Es donde Dios lleva a su ejército espiritual de conocimiento a sí mismo. En otras palabras, es cuando tú te preparas y te llenas del Espíritu Santo y te vuelves a llenar para comenzar la semana. ¿Por qué Dios lo puso así? Porque Dios quería que tú descansaras, que la tierra descansara, que los animales descansaran, que las plantas descansaran, que todo el mundo completamente descansara en el día de reposo. ¿Qué hacemos ahora? Nadie quiere hacer ese día de reposo. ¿Por qué? Por la gran confusión. Estamos haciendo ruedas, así como dicen. Estamos meneando el agua sin saber lo que estamos haciendo. Nomás estamos haciendo puras revolturas. Lo cual no somos guiados por el Espíritu Santo. No somos guiados por el Espíritu Santo y nos perdemos. Vamos haciendo esto y cuando menos piensas, ya estás perdido. ¿Por qué cree que nadie quiere meterse al estudio de Shabbat? ¿Por qué cree que nadie quiere meterse? Porque hay demasiada confusión. Shalom significa paz, bienestar y es una forma de salud y despedida entre los judíos. La palabra shalom tiene origen. La palabra shalom tiene origen en hebreo que transmite el deseo de salud, armonía, paz anterior y calma y tranquilidad. En otras palabras, cuando tú dices shalom, estás diciendo salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad. Cuando nosotros saludamos a otra persona, debemos de mencionarle. Cuando tú la quieres bendecir, dices su shalom. Shalom. ¿Por qué dices shalom? Porque le estás bendiciendo salud, que tenga salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad. Era una palabra que todo mundo usaba, los judíos, en el pueblo de Israel. ¿Por qué el pan y por qué el vino? Eso lo nombramos. Cuando Moisés fue llamado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto y fueron llevados por el desierto, Dios dio maná doble, 2 panes, significa el maná doble, la porción doble. ¿Por qué el vino? Porque el vino es dulce como la miel, porque recibían la bendición del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento celebraban Shabbat en el pan y el vino, ¿ok? Jesús les enseñó, partiendo el pan, tomar y comer, porque este es mi cuerpo. Y en el vino celebraba Josué en el nombre del vino en una copa, ¿ok? Tomar y beber, porque esta es mi sangre, por la que vosotros es derramado. Es derramada la sangre.
El pan es el cuerpo de Yeshua. El vino es la sangre de Yeshua que fue derramada por nosotros, por nuestros pecados. En otras palabras, Yeshua viene a ser nuestro día de descanso, nuestro día de reposo. Ahora Yeshua es invitado en el día de las fiestas del día de reposo. ¿Por qué? Porque recordamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Muchos me han preguntado que por qué razón ahora se dice, están revolviendo la palabra de Dios conforme un texto donde los discípulos iban caminando y tomaron espigas para comer en el día de reposo. Los fariseos, mirándolo, dijeron a Jesús, ¿por qué hacen tus discípulos lo que no es lícito? En Mateo capítulo 12, versículo 1, y nos vamos para allá, para leerlo. Mateo 12, 1. Aquí tenemos que enseñar con la palabra. Mateo 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído la escritura? Lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Jesús les está enseñando a los fariseos tocante el día de reposo. Ciertamente no era lícito, pero Jesús estaba enseñando una enseñanza tocante a lo de David, cuando David tuvo hambre. Y ahorita nos vamos a ir para allá, pero voy a explicar tocante a lo que hizo Jesús con ese estudio, esa preparación, tocante a los discípulos. En aquel tiempo, en el día de reposo, cerrado todo, completamente detenido todo. Acuérdense que era el pueblo de Israel, en los judíos, estaba alrededor todos los pueblos y sabían que Shabbat significaba día de descanso. Ahorita leímos más adelante donde significaba que Shabbat en hebreo significaba detente. O sea, en otras palabras, fin. Le pones fin. ¿Ok? En esos pueblos se detenía todo por completo. No había movimiento de animales, de carretas, de caballos, no había movimiento de nada. Todo se detenía por completo. ¿Está conmigo? En otras palabras, Jesús caminaba en la tierra en el día de Shabbat y todo estaba detenido. En una escritura habla que Jesús se fue con la samaritana a hablar al pozo de Jacob, a hablar con la samaritana, y los discípulos fueron a comprar comida para llevar en el camino. ¿Por qué los discípulos fueron a comprar comida? Porque las tiendas estaban abiertas al público porque no era Shabbat. No era el día de reposo. Pero en esta ocasión la gente lo malentiende que este era un día de reposo. Cuando habló con la samaritana no era un día de reposo. Cuando habló con la samaritana, los discípulos fueron a comprar provisiones, dice la Biblia, que fueron a comprar provisiones mientras Josué hablaba con la samaritana. En otras palabras, ellos tenían hambre en el día de reposo porque no había nada abierto para comprar provisiones.
Pero es triste oír que el cristianismo está entendiendo las palabras mal tocante a Shabbat. Es muy difícil, es muy triste que están entendiendo la Biblia conforme a ellos se les dio. Conforme ellos lo entienden. Quiere decir que no han llegado más allá de lo profundo, de la profundidad de la Biblia. Dios no vino, Jesús, Josué no vino a cambiar las leyes, vino a cumplirlas. Pero si tú no las has entendido, tienes que entenderlas por el Espíritu Santo y meterte hasta lo profundo y caminar con Josué en el tiempo ese. Yo ahorita voy caminando con Josué cuando los discípulos están comiendo espigas. ¿Por qué comen espigas en el día de reposo? ¿Por qué? Los fariseos le están diciendo ¿por qué están comiendo en el día de reposo? Acuérdense, los fariseos, ¿ok? En el Antiguo Testamento los fariseos adoraban un pez, mitad humano. Los fariseos eran malos, eran criticones, juzgadores de la ley. Hacían la ley conforme ellos creían. Hacían sus mandamientos ellos solos. Mandamientos que la gente no podía llevar. Y Josué, eso es lo que vino a cambiar. Esos mandamientos que ellos pusieron. No la ley, la Torah ya está, la Torah, esa vino a cumplirla Josué. Josué vino a cumplir la Torah, los mandamientos de la Torah, no los vino a cambiar, vino a cumplirlos. Pero los fariseos eran especializados en juzgar y cambiar los mandamientos conforme ellos querían. Acuérdense, en aquel tiempo ninguna tienda estaba abierta para que los discípulos pudieran haber comprado un alimento para comer. En otras palabras, los discípulos no se prepararon para el camino porque andaban con el Hijo de Dios. Pero Josué no está diciendo la escritura esa para que no entiendas que el día de reposo se tiene que cumplir. ¿Por qué cumplir? Josué, él dijo en la escritura, aún el Hijo del Hombre, ¿ok? Es el día de reposo. Él es el día de reposo. Y en Él confiamos. Y en Él reposamos. Pero para que no entiendamos la mala escritura, nos está diciendo una escritura y nos lleva al pasaje del Antiguo Testamento. Él está hablando en el Nuevo Testamento. Acuérdense, Josué está hablando del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está hablando con los fariseos. Pero nos vamos mucho tiempo para atrás. Jesús nos lleva a los fariseos mucho tiempo para atrás sobre tocante a las leyes. Y les dice en una escritura, ¿no oíste lo que hizo David cuando tuvo hambre? Y nos vamos a ir ahí a Primera de Samuel 18:6. Aquí está. En Samuel 21:6 nos vamos, perdón. Samuel 21:6 dice que el sacerdote dio pan a David. Eso está hablando Josué. Josué está hablando de que a los fariseos, porque están criticando a sus discípulos de comer espigas en el día de reposo. Pero Jesús, Josué, los está mandando. ¿No oíste lo que hizo David en el día de reposo? ¿No oíste lo que comió panes
comió panes sagrados. En otras palabras, lo que hizo Josué con sus discípulos es que le está enseñando a los fariseos que era una emergencia. David tenía una emergencia. Acuérdense, tiempo para atrás, Saúl andaba huyendo del rey Saúl. El rey Saúl lo quería matar. Y ahorita nos vamos a ir para allá. ¿Por qué razón me estoy metiendo en estos versículos? Porque quiero que entiendan por qué Jesús le dice a los fariseos: no oíste lo que hizo David. Se comió los panes porque era una emergencia. David venía huyendo del rey. David viene al sacerdote y le echa mentiras y le dice que el rey lo mandó. No es verdad, eso no es verdad. No lo había mandado al rey David. A David no lo había mandado porque no era rey. No lo había mandado el rey. El rey Saúl lo quería matar. Y él vino y le mintió al sacerdote. Le dijo: el rey me mandó a hacer una cosa. No era verdad. Mas sin embargo, más adelante dice que el sacerdote le dijo: daré pan a ti y daré pan a tus guerreros si no han tocado mujer. Y otra vez respondió David. David sabía que ellos venían huyendo, él y sus guerreros venían huyendo de Saúl, el rey. Venían huyendo, así es que él sabía, en eso sí sabía, que ellos no habían tocado mujer. Porque venían huyendo. En otras palabras, venían huyendo de Saúl porque Saúl quería matar a David. Y David venía huyendo, lo cual le dice al sacerdote: dame de comer. Y no nomás eso, comió y tomó la espada de Goliat, la cual estaba arriba de un ephod, de un lugar santo. Ciertamente David había matado a Goliat y esa espada se había guardado en el templo. En otras palabras, lo que hicieron los discípulos, la tomaron las espigas porque era una emergencia. De eso es lo que está hablando Josué. Cuando tú tienes una emergencia, dime una cosa. He hablado con hermanos tocante esto de Shabbat, que cuando tú tienes una emergencia y tienes a alguien que tienes que llevar al hospital, nada más porque es Shabbat, ¿no lo llevas? ¿Vas a dejar que tu familiar se te muera o que tu animal si está atorado? Es lo que les enseña Josué. Es lo que les enseña Josué, que en una emergencia, vas a dejar que tu animal esté colgado en los alambres. ¿Acaso no lo haces tú? ¿Acaso no lo hacemos nosotros? Muchas de las veces, como yo ayer en la noche, para prepararnos para Shabbat, quise hacer toda la misma cosa. Y cuando vine corriendo, antes de que se metiera el sol, prepararme para Shabbat. Muchas de las veces, quiere decir Josué, que muchas de las veces, por más que lo intentes hacer todo, en veces no te alcanza el tiempo. Hay muchos hermanos que yo he hablado con hermanos judíos que tienen que trabajar en Shabbat. Entonces quiere decir que los fariseos los van a juzgar a ellos por trabajar en el día de Shabbat. Eso es lo que trata de enseñarles Josué. Que si es una emergencia, sí se puede hacer. El Shabbat significa, que debes de detener todo. Se detienen tiendas y todo. Pero aquí en Estados Unidos no todos creen en eso. Así es que aquí en Estados Unidos, para sobrevivir, trabajan hasta el día de reposo. Ahora tú
te pregunto a ti, si tú tienes un dolor de estómago bien fuerte y tú dices que es Shabbat y que no puedes ir al hospital porque es Shabbat, porque se debe detener la tierra. Josué le se trata de enseñar como lo hizo David. David venía huyendo de Saúl y tomó de los panes en el día de reposo. Y no nomás eso, agarró la espada que estaba abajo del efod. Lo que quiere decir que Shabbat significa un día de reposo. Cuando tú tienes todo terminado, cuando ya te preparaste, cuando ya pediste el día para dar reposo a Dios. Pero si no puedes, no puedes. Estos hermanitos en Dallas, que no quiero mencionar su nombre, pero ellos trabajan el día de Shabbat. Muchos judíos tienen que trabajar en el día de Shabbat. Muchos judíos tienen que ir a la escuela en el día de Shabbat. ¿Por qué razón? Porque se vinieron al país de Estados Unidos y en Estados Unidos, es tristeza decirlo, pero no creen en el día de reposo. Pero Adonai, con su grande grandeza, dice que todavía aún así nos tiene misericordia. Ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido misericordia de ti y de mí. Y si yo puedo celebrar ahorita el día de Shabbat, lo voy a celebrar. Pero yo sí puedo. Yo sí tengo el tiempo. Pero usted, si no lo puede celebrar porque no tiene el tiempo, también se le entiende. Pero a las personas que no lo quieren celebrar y tienen el tiempo, eso sí está mal. La palabra de Dios no es para que la confundas, es para que la entiendas. Acuérdate, si tú quieres entender este versículo de Mateo 12:1, donde habla sobre las espigas, donde habla que Dios sanaba, Jesús sanaba, Josué sanaba en el día de reposo. Si tú quieres entenderlas así y tú quieres seguir pensando diferente tocante al día de Shabbat, hazlo. Yo nomás te estoy diciendo una verdad. Shabbat es para todos. Es para ti y para mí. Acuérdate, Shabbat significa reunión con la familia. Reúnete con los tuyos. Que allí encuentres paz, regocijo. Que estudies la Biblia. Que enseñes a tus hijos. Que enseñes a tus nietos. Shabbat significa eso. Que pongas un día de reposo especialmente para él y tu familia. ¿Cuántos abuelos, se la pasan viendo mejor las novelas o las películas sin pasar tiempo con sus nietos? ¿Cuántos padres, en el día de Shabbat, en lugar de pasársela con sus hijos, se la pasan jugando póker, jugando billar, yéndose a la cantina? Debes de tener todo completamente para tu familia. Es una reunión de tu familia donde encuentras paz espiritual. Pero no. Los cristianos vinimos a revolver todo completamente. Ahora están viendo hasta animales dando vuelta acá. Diosito de mi vida. Y no se fijan que Shabbat significa que se detuvo todo. Detuvo todo para que tú estés con tu familia reunida, recibiendo lo que el Espíritu Santo te da.
Lo que usted no entiende tocante a los fariseos eran instruidos en la ley. En aquella época, los fariseos hacían la ley conforme ellos querían. Tienes que venirte hasta el Antiguo Testamento, donde ellos cambiaban las leyes y los mandamientos los cambiaban para su propio beneficio. Y eso es lo que Josué vino a atacar. Vino a atacar los cambios que ellos hicieron en la Torra. Los cambiaban. Esos mandamientos los cambiaban para su propio placer. Los fariseos. En un versículo de la Biblia dice que Jesús les dijo que los fariseos ataban grandes cargas en la espalda del hombre. ¿Por qué? Porque les daban mandamientos bien pesados, los cuales no podían llevar, ni ellos mismos los cumplían. Eso es lo que vino a cambiar. Por eso les dice eso. Mis discípulos comieron espigas porque tenían hambre, porque era una emergencia. No había ninguna tienda abierta donde pudieran comer, ni comprar nada. Cuando habló, acuérdense, con la samaritana, los discípulos fueron al pueblo y le dijeron a Jesús: ahorita venimos, Jesús, vamos a comprar provisiones para el camino. Era una emergencia lo que ellos hicieron. No es que lo querían hacer, es que era una emergencia, tenían hambre. David también tenía hambre, era una emergencia. David venía huyendo de Saúl. Y si lee en este versículo, miren, fíjense cómo le dice. Dijo: ¿cómo vienes tú solo? Le pregunta al sacerdote a David: ¿cómo vienes tú solo, David? Qué raro. Y respondió David al sacerdote: el rey me encomendó un asunto, un encargo. Mentiras, lo acaba, mire, en el capítulo para atrás, dice que Saúl, aquí dice, mire, que dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Un espíritu malo tomó a Saúl. Y Saúl avienta su lanza. Saúl toca, en otras palabras, toca la puerta de Saúl el rey para ver qué quiere. Le mandan llamar. Y Saúl viene y le toca la puerta. David toca la puerta de Saúl. Y Saúl en el otro lado está con la lanza así, para quererlo matar. Así. Listo. Entonces le dice Saúl a David. Cuando abre la puerta David, Saúl le avienta la lanza para matarlo. ¿Por qué va a venir más adelante? ¿Por qué va a venir David al sacerdote diciendo que el rey lo ha mandado? No era verdad. El rey no lo había mandado. El rey lo quería matar, lo andaba siguiendo. Lo andaba siguiendo para matarlo. Y él viene y le dice al sacerdote: el rey me mandó a un asunto. Y el sacerdote le da de comer porque era una emergencia. Y más adelante, si leemos en la Biblia, me voy a toda esa historia, muchos de los sacerdotes murieron por causa de eso. Cuando el rey Saúl se entera que el sacerdote le dio de comer a David y le dio la espada de Goliat, manda a llamar a los sacerdotes. Nadie los quería matar. Y manda a llamar a otros soldados, y a esos sí los mataron. Mataron a muchos sacerdotes por razón de esa, de haberle dado de comer a David.
Por eso le digo, no entendamos la Biblia mal, no la entendamos. Unos agarran sus versículos mal y otros agarran sus versículos mal. Jesús lo que trata de enseñar, la enseñanza que enseñó sobre los espigas, es que era una emergencia. David tuvo una emergencia, tenía que comer. Hay un versículo en la Biblia también que me está dando vueltas en la cabeza. Y esto cante a un profeta de Dios que fue con su esposa a Egipto. Y antes de entrar a Egipto le dice a la esposa, por favor, di que eres mi hermana porque estás bien hermosa y te van a querer agarrar para mujer y a mí me van a matar. En otras palabras, echó mentiras. Echó mentiras. Echó mentiras la esposa también. ¿Pero por qué? Por miedo. Tenía miedo. David echó mentiras al sacerdote. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo. En otras palabras, era una emergencia. Era una emergencia de que tenían que comer en ese día. David tenía miedo. Los discípulos comieron porque era una emergencia. Tenían que comer y todas las tiendas estaban cerradas. No encontraban provisiones por ninguna parte. Señor, no encontramos ninguna provisión. Dios podía haber hecho un milagro como lo hizo con el pan, pero necesitaba el pan. Necesitaba un pan para hacer 100 panes. En aquel tiempo habla sobre esos textos y tú tienes que entenderlos conforme el Espíritu Santo te los dice, no conforme tú los digas, no conforme a ti te parezcan bien. Por eso antes de leer la Biblia tienes que meterte y decirle al Espíritu Santo que te guíe. Toca ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sagrada. Y el día de descanso no es un día malo. No es un día de carga, es un día para que tú estés aquí, mira, estudiando la palabra de Dios. Para que estés cerca de Dios. Ahorita salgo para que estés cerca de tu familia. Para que puedas sentarte en tu sillón así, mira. Ay, Dios reposó y yo voy a reposar. Tu carro encerrado, reposando, descansando ese motor de toda la semana, andar corriendo. Una emergencia puedes usar el día de Shabbat. En una emergencia puedes usar el día de Shabbat. Sí lo puedes usar. La escritura dice que Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron, David lo hizo. El Hijo de Dios lo hizo. Pero si no tienes emergencias, deja que todo descanse, deja que tu carro descanse, deja que tu corazón descanse, que tu mente descanse. Piensa nomás en Josué, piensa nomás en el Señor, en lo que hizo. Piensa en cómo hizo las estrellas, el sol, la luna, cómo te hizo a ti, a su semejanza. Piensa cómo te dio una casa, un techo donde vivir. Piensa en cómo Adonai te llena de bendiciones cada día tu mesa. Piensa en eso. No confundas la Biblia, no confundas la palabra. Shabbat no significa una carga más.
no significa carga, significa que vas a encontrar la paz allí. La paz va a llegar a ti. Shabbat significa descanso, reposo. Aún si quieres no usar tu mente y nomás relajarte, poner música cristiana, música para relajarte ahí en tu casa, relájate, ponte en tu sillón, descansa todo el día. No es una carga, es algo para que convivas, para que comas una buena comida, un buen alimento, un buen pan, un buen vino, para que estés cerca del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te llene, para que baje y llene todo tu cuerpo de Shabbat, del día de descanso y el día de reposo. Señor, en esta mañana de Shabbat venimos delante de tu presencia, para que tú llenes nuestras vidas conforme tú nos has enseñado, Señor. Enseñamos tu escritura conforme el Espíritu Santo nos dice, Señor, y conforme tú nos digas en la escritura, Señor. Llena nuestra vida este día de Shabbat. Llena nuestra vida de paz, de tranquilidad, de amor, de descanso. Que nuestro día de Shabbat podamos descansar nuestra alma. Y todo descanse, Señor, que todo se detenga. Gracias te doy, Señor, por esta mañana tan linda que me das. Y en el nombre de Yeshua, te doy gracias por estar en mi mesa. Gracias por venir a tomar, Señor, también del pan y del vino, Señor. Gracias por presentarte en mi mesa. Muchas gracias. Eres bienvenido a mi mesa en el día de Shabbat. Ven, siéntate y reposa conmigo, Señor, en el día de Shabbat. Amén y amén. Querido hermano, nos vemos este gran estudio. Si ha sido de su agrado, si necesitamos también hacerlo más largo, lo podemos hacer más largo. Pero es lo que tenemos que entender sobre Shabbat. Eso es lo que el Espíritu Santo me ha enseñado y eso es lo que es en Shabbat. En el nombre de Yeshua, yo lo bendigo y que la paz de Dios, Shalom, esté con usted. Amén y amén.